Hola amigos, bienvenidos una vez más a una emisión de tu programa Cuando te conocí alfarero, un programa de testimonios que edifican vidas. El día de hoy te vamos a presentar la historia de una hermosa mujer que se llenó de fe, una fe tan grande que vino a hacer un cambio radical en su vida. Ella es Janet del Carmen Ramírez González, una mujer que se apropió del Salmo 23:4, que nos señala que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Acompáñame a escuchar esta hermosa historia. Muy buenas noches, amados hermanos y público en general. Me presento, me llamo Janet del Carmen Ramírez González y le quiero dar las gracias al programa Cuando te conocí alfarero por haberme invitado a dar mi testimonio. Pues mi vida empezó cuando yo no conocía a nuestro Señor Jesucristo. Mi vida era un desastre. Yo anteriormente había ido a iglesias que me habían invitado, a la Adventista, a la católica, que pues según yo era católica, me casé por la católica y por la de Testigos de Jehová, pero en la Adventista fue donde más me metí un poquito, no continué y ya me casé, joven, a los 20 años me casé. Mi familia yo la creía católica, o sea, para nosotros era la católica, al igual que la familia de mi esposo, y empezamos así a tener la vida sin tener a Cristo en nuestras vidas, hasta que él era tanta su confianza de mi esposo que yo me iba de reunión con las amigas donde hacía yo ejercicios, donde mi hijo jugaba fútbol y todo donde era ambiente, hasta en mi trabajo, donde hubiera fiesta, era de tomarme mis cervezas, ahí puro relajo más que nada las cervezas. Fue pasando el tiempo, a mí me hablaban de Dios, no puedo decir que no, sí me hablaban de Dios, y de repente iba yo a las misas, yo le decía a mi esposo, vamos a escuchar las misas, le digo, nosotros no nos hemos acercado a Dios desde que nos casamos, le digo, ve cuántos años ya tenemos y no vamos a la iglesia. Y me decía él, sí, a ver cuándo vamos, y a ver cuándo vamos. El chiste es que no íbamos cuando eran 15 años, cuando era un difunto, es cuando nos presentábamos. De resto, nos olvidábamos de Dios. Ya de ahí empezamos a tener, pues, más que nada yo la libertad con las amigas, y él pues la confianza que me tenía, pues yo me iba de fiesta con mis amigas, a pesar de que mis hijos estaban pues pequeños, no estaban muy grandes. De repente en reuniones de amigas de secundaria, pues que vámonos a un show de varones, de solo para mujeres, y vamos, y yo se lo platicaba a mi esposo, y bien, ¿no? Nada más en ese tiempo tenía yo a 2 de mis hijos, porque yo tengo 3 hijos, y me iba con las de la secundaria y los dejaba. Pues el más grande cuidaba a su hermanita, mi esposo trabajaba de noche, y yo en mi vida loca. Pues así pasó tiempo, él me tenía mucha confianza, me iba a las discos, yo pues tomaba, porque realmente sí tomaba, pero realmente el destrampe era con mis amigas, pues porque ahí ya al grado de que pues ya no respeto a mi esposo, porque cuando tú vas a un show de hombres, pues pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, no pasó nada grave, ¿no? Pero el hecho de asistir a esos eventos, pues ya ahorita ya entiendo que no es correcto. Pasó así el tiempo, me juntaba yo con las de fútbol, me quedaba, me entraba la noche. Llegó el grado de que cuando me quedé tomando con unas amigas de ahí de fútbol, ya éramos las últimas, y ¿cómo me voy? No estaba muy lejos de mi casa. ¿Y cómo nos vamos? Pues vamos, me dice la muchacha, la amiga que estaba conmigo, y su esposo. Y yo con mis 2 hijos más chicos. Me dice, vamos, dice, yo te llevo, no te debo a ti, y mi esposo lleva a tu hija más grande. Ok, está bueno. A tus 2 hijos, porque él iba con los 2 hijos y yo iba con ella, pero ya también estaban
tomados. El problema aquí es que yo ni me acuerdo cómo llegué a mi casa. Yo cuando me desperté, creo que era en la madrugada, que ni tenía yo la ropa con la que yo llegué. El chiste es que yo me sorprendí. Nada más me acuerdo que con ella que venía la moto se tambaleaba, es lo último que me puedo acordar. Y al otro día yo sentía un remordimiento muy feo, porque yo digo, Dios mío, ¿cómo va a ser posible que yo no me acuerde de cómo llegué con mis hijos aquí a mi casa? O sea, yo dije, no, esto no es correcto, estoy mal, y empecé a reflexionar y decía, no, ya no lo voy a volver a hacer, no me va a volver a pasar de que yo me pierda y no me acuerde de qué pasó, cómo llegué a mi casa. Pasó así, ya después empezamos a tener problemas económicos, porque él ya su trabajo ya no le iba como le iba antes, y yo, eso era mi pleito, y luego él tomaba y ya luego nos agarrábamos de palabras, nos ofendíamos, él me insultaba, yo le insultaba. Llegó el momento en que él, nada más yo veía que puñaba la mano y por no pegarme, me imagino, pues hasta porreaba, una ocasión hasta porreó la pared o aventaba las cosas. En la impotencia de por no pegarme, a lo mejor se aguantaba. Y yo le decía, porque la verdad yo era muy mal hablada, yo era muy grosera, o sea que era la más rebelde de la familia. Me relajeaba con los compañeros en doble sentido de mi trabajo. Pues yo eso no lo veía, no lo notaba. Yo naturalmente así me portaba. Era muy llevada. Hasta en las fiestas que hacían en mi trabajo, yo me bailaba, me ponía a bailar con los compañeros, con el que me jalaba, bailaba. Y me estoy tomando. Pues mi esposo, como está trabajando, pues yo tenía esa libertad. Y el problema de la economía, y nada, hasta que yo estaba harta. Yo le decía, sabes que ya estoy harta de ti, porque veo que tú no haces nada por mejorar esto, y yo necesito comprar a mis hijos sus cosas, o sea, terriblemente, porque mi sueldo ya no daba, por más que uno quisiera, se lo exigía, y agarró yo ya lo miraba con coraje, odio. Yo le decía, ¿tú sabes cuánto te odio? Se lo decía, ya no me lo callaba, sino se lo decía yo a él. Las cosas fueron mejorando hasta que él una vez se tomó, porque era muy grosero hasta con mi familia. Mi hermana lo grabó porque él no creía su comportamiento, muy grosero con mi mamá y conmigo, y hasta con mi hermana a veces. Se lo muestra, como a los 2-3 días se lo muestra. Dice, mira cuñado, le dice, ve el video. Y se lo dio mi hermana a él para que lo viera. Ve cómo te comportas cuando tomas, ve cómo ofendes a mi hermanita, a mi mamá, dice, hasta el grado de mi mamá, dice, ni respetas a mi mamá, a tu suegra. Y dice, no puede ser que sea yo, dice, no, es que te ciega el alcohol, cuñado, le dice. Yo le dije, sí, le digo, porque ahorita ya el alcohol lo domina a él, y ya él no puede controlarse. Y ya eso es el enojo que yo ya tenía con él. Ya a partir de que él vio ese video, esa grabación que le hicieron, él empezó a darse cuenta de que estaba mal. Dijo, te prometo que no vuelvo a tomar, que no sé qué. Y sí es cierto, le empezó a bajar a la tomadera, y él reconoció de que estaba mal, ya estaba mal. Empezó el problema del COVID. Viene el COVID empezó en marzo, me acuerdo muy bien que en marzo empezó. En julio nos da COVID. Yo no estaba trabajando, él estaba trabajando en el ayuntamiento en bacheo. Y pues de que le fuera bien a cuando él tenía otro tipo de trabajo que ganaba sus propinas diarias, pues no era lo mismo. Sin embargo, a mí ya me alegraba porque ya eran unos centavitos que ya entraban en la casa. Nos da COVID a todos, a mí y a mis 3 hijos. Yo me acuerdo que comía y yo sentía que me quemaba viva. Me quemaba terriblemente mi garganta, mi estómago, mi cuerpo, como que si yo tenía unas brasas pegadas hacia mí. Y yo perdí el gusto, el olfato, o sea, uno de los síntomas que decían. Nunca me dio tos, la verdad, la tos no, pero eso que yo sentía tan horrible, los dolores de cabeza eran tremendos, que no se lo decía a nadie. Mi esposo pues está gordito, y mi hermanito le dijo, ¿sabes qué, cuñado? Cuídate, le dice, porque pues mucha gente ha muerto, y así como tú estás gordito, pues sí, no vaya a ser que se te complique. Te mantienes puro boca abajo, le dice.
puro boca abajo y lo menos que puedas levantarte. Le doy gracias a Dios que pues para mí mi hermanito es un ángel. Mi hermanito que es enfermero es un ángel para la familia, gracias a sus atenciones de él, de que estuvo pendiente en todo momento de nosotros. Él nos hablaba, nos decía cómo estaba, nos llevaba para la presión, para tomarnos la oxigenación, la temperatura, y a él le íbamos diciendo todo. Se me subía la presión, de repente se me bajaba, a mi esposo las calenturas horribles, de repente mis hijos se empiezan a sentir mal, a mí me estaba dando desesperación, nadie te podía ir a visitar, pues él se arriesgaba y como es enfermero se cubría bien y me iba a ver. Fue a verme y me tomaba y dice, cuídate de la presión, no dejes de tomar tus medicamentos, me dice, porque te puede complicar más. Y a mi esposo igual, cuñado, no te muevas, porque tantito caminaba hasta para ir al baño y se agitaba y su saturación bajaba. Eran momentos terribles para mí. Yo no dormía, yo me la pasaba llorando y lloré todas las noches. Era una cosa tan exagerada que como no tenía yo sueño, el oxímetro se lo ponía a mis 3 hijos, a mi esposo, me lo ponía yo, les tomaba la temperatura durmiendo, me decía mi hijo Braulio, mamá, ya usted no está bien, nosotros estamos bien, mamá. Y yo puro llorar hacía, puro llorar, hasta que en el Facebook empecé a ver de que mi hermana me decía, miren, en Facebook van a dar la prédica, va a dar la palabra de Dios, y lo empecé a ver en Facebook. Me acuerdo muy bien de la pastora Claudia, el pastor Patricio, la hermana Silvia, que son con los que más me recuerdo de ellos, y ahí escuché palabras de consuelo, de fortaleza, que me acuerdo que yo cantaba la alabanza de cuando levanto mis manos, yo en mi hamaca, mal, temblando, dolorida, yo estaba alabando a Dios, cantaba, y yo confiaba, empecé a confiar en su palabra por medio de esas transmisiones que daban. Pero hubo una noche en que no sé qué pasó, en la madrugada estaba yo acostada en mi hamaca en la sala porque nos separamos para dormir, y mi hijo me acompañaba en otra hamaca delante de la casa, y empecé yo a temblar, unos escalofríos terribles, temblaba toda, y sentía que algo había, y no sé porque yo nunca había hablado así, decía, tu diablo, vete de aquí de mí, deja de estarme atormentando, vete. Y yo sin saber, para mí fue una lucha con el enemigo, porque era una oscuridad que había en mis ojos. Yo cerraba mis ojos y veía cosas raras, feas, que no me permitían dormir, y pensaba lo peor, que me iba yo a morir. Yo le dije a mi hijo que ya me iba yo a morir. Y que dijo mi cuñada, ¿sabes qué? Mejor lleva a tu mamá al hospital, porque no es que le pase algo a tu mamá, está mal. Y hablan a mi sobrino y me fui, me llevaron al lado de área respiratoria y no me atendieron. Mi hermanito estaba adentro porque él era el enfermero y acababa de salir del área COVID, y porque mi hijo le avisó de que yo iba a ir porque yo me sentía muy mal, y él dijo que la lleven, y el médico no quiso ni salir, ni siquiera tomarme la temperatura ni la presión. Y mi hermanito, yo veía que mi hermanito le hacía señas, le decía que por lo menos saliera, y el doctor dijo de plano que no. Me manda al área de urgencias, y yo todavía me acuerdo que le dije, doctor, ¿cómo voy a ir allá si tengo COVID? Voy a contagiar a más gente. En eso estaba yo consciente, porque si lo que estaba yo pasando fue terrible, no deseaba yo que le pasara a alguien más. Y me dijo, no importa, usted vaya para allá, váyase a urgencias, ahí le van a atender. Y sí, me dice mi hermanito, pues lleva a tu mamá ya. Me atendieron y todo, y yo sentía
ese fuego que me quemaba, no sé, pero una cosa que yo todavía le dije al doctor, ¿será que a todos los que la COVID les pasa esto? Porque yo siento que viva me estoy quemando. Sentía que mi estómago se quemaba. Pues según me recuperé de COVID, pero yo me seguía sintiendo mal. Mal. Y yo decía, no, Toño, no entiendo por qué yo no quedo bien. No sé qué pasa, si ya salí de lo del COVID, ya va para un mes y yo no me sigo sintiendo bien. Y hubo un versículo que me gustó, me pegó, el Salmo 23:4, que aunque ande en la valle de sombra de muerte, ese versículo lo agarré y dije no. Yo cuando empecé a leer ese versículo me levanté y a pesar de cómo yo me sentía, hacía mis quehaceres, me mareaba, sentía que me quemaba y todo feo, y me levantaba. Esa palabra me animó mucho a ponerme de pie y no permitir que lo que yo sentía me esté matando. Y escuché una prédica sobre las enfermedades y todo, y agarré y decían en la madrugada, las oraciones tienen poder. Y efectivamente, cuando yo no podía dormir, me arrodillaba ante Dios y me entregaba a Dios y le decía que si yo me quedaba o me iba. Y le pedí perdón a Dios por todo lo que había hecho, que estaba ya arrepentida. Le pedí perdón a mi esposo y a mis hijos, y yo pienso que fue llamada la atención de Dios, y le doy las gracias a Dios, de verdad. Le doy gracias a Dios que lo que sufrí fue una bendición, porque lo sufrí, lo lloré, fue muy doloroso, pero yo creo que si no hubiera sido por eso, no sé qué fuera de mi vida, no sé qué fuera de mi matrimonio, de mi familia. De hecho, cuando yo empecé a venir a la iglesia y que me aferraba a venir a la iglesia, que ya empezaron a hacerlo presencial, mi esposo se enojaba y me decía, tú por iglesia, porque decía, los martes son oración, los miércoles hay la prédica, los jueves es de reunión de damas, tú por iglesia. Y mi hijo, el más grande, yo le decía, no me importa, le digo, si antes que andaba yo en el mundo, le digo, que yo hacía de mi vida un desastre, nunca me prohibieron ustedes nada, y ahorita que vengo a conocer a Dios, ¿me lo quieren prohibir? Le digo, no. Para mí primero está Dios. ¿Está primero Dios antes que nosotros? Sí, primero está Dios antes que ustedes, le digo. De ahí vino una reunión de matrimonios, y le dije, Rubén, le digo, va a haber una reunión de matrimonios, le digo, te invito. Le digo, porque si tú no vas, le digo, yo voy a ir. Pero fue por forma de presionarlo, según yo, ¿no? Y me dice, ¿cómo vas a ir si es de matrimonios? Pues sí, yo voy, le digo, voy a ir a apoyar allá a las hermanas. Y no me contestó y se quedó así. Pero se lo dije como 3 días antes. Y agarré, seguí viniendo a la iglesia, y ya llegó un día antes, no, el mero día, en la mañana. Y le digo, Rubén, te vuelvo a preguntar por última vez. Le digo, y no quiero que sientes que te estoy presionando. ¿Vas a ir a la iglesia? Le digo, conmigo, porque la verdad te voy a decir algo, yo ya pagué la cena. Yo de mi sueldo había yo pagado la cena y no lo sabía, pues a él no le interesaba. Y lo pagué porque algo me dijo de que él iba a ir. Y yo antes, aunque a pesar de que él me dijo que no, yo ya hasta lo había pagado. Y llega el día de la cena de matrimonios, y le digo, le vuelvo a preguntar, ¿vas a ir, Rubén? Porque hoy es el día, es a las 7 de la noche. Me dice, sí, prepara mi ropa. Ay, estaba yo feliz porque él me dijo que sí iba a ir. Dios el Espíritu Santo de Dios lo guió y lo llevó, porque por su propia voluntad no creo que haya ido. Y la verdad yo oraba por él también. Yo oraba mucho por él, por consejos de la hermana Silvia, que me decía, ora por tu esposo. Hasta que desde ese día que él llegó aquí y aceptó esa invitación de matrimonios, ya empezó a aceptar los domingos. Los domingos se acercaron los hermanos, lo invitaron a la reunión de varones, y él solito. Yo ya no le dije nada, yo nada más lo que le decía cuando estaba con mi mamá, ahí te voy a ver, vas a caer, vas a ver que Dios te va a jalar, le digo, aunque tú no quieras, Dios te va a jalar. Y se reía él, y me dice, mamá, sí es, hija, dice,
Dios lo va a llevar. No levantó los pies hasta la fecha, que le puedo dar gracias a Dios, que ya hasta nos bautizamos. Y mis compañeros de trabajo se han sorprendido de mi cambio y me han preguntado que qué es lo que me pasa, porque ya no bailo y ya no me tomo mis cervezas como era antes. Pues le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me dio para mí de vida, pues a pesar de que fue muy fuerte para mí. Su palabra de Dios dice que Él no te va a dar una carga que no pueda uno sostener, y creo en esa palabra. Le doy gracias que en ese tiempo que me dio COVID fui bien bendecida, y le doy gracias a Dios porque me mandó a esos ángeles a que nos dieran economía y víveres, ¿no? Pues muchas cosas que nos dieron. Y le doy gracias a Dios y a esas personas que en ese momento me dieron ese apoyo, y a mi familia también, a mi hermanito, que para mí es un ángel de Dios, un ángel de la familia que ha mandado, que tenemos, y le pido a Dios que lo bendiga siempre y lo proteja. Y por eso invito a todas estas personas que están pasando por una situación de economía, de alguna enfermedad, cualquier situación que estén pasando. Para Dios no hay imposibles. Dios levanta a cualquier persona y perdona a cualquiera, por muy fuerte que haya sido su pecado. Dios nos perdona. Busquen de Dios y que Dios les guíe sus vidas a cada uno. Le doy gracias a todos y al programa por haberme invitado. Como pudimos escuchar, la historia de Janet del Carmen Ramírez González, una mujer que tuvo un cambio, un antes, un durante y un después al conocer a Jesucristo. Una vida llena de fiestas, llena de alcohol, llena de rebeldía, llena de pachangas, el cual tuvo un impacto muy importante en su matrimonio, al poner su matrimonio en peligro, al faltarle el respeto a su esposo, al faltar la economía en el hogar. Todo ello venía a ser un cambio muy diferente, un cambio en ella que necesitaba, que ella reconocía que debía de cambiar. Y en medio de ese sufrimiento, como ella reconoce, fue una gran bendición, porque ese proceso que tuvo que vivir le sirvió a ella para reconocer a Jesús en su vida y aceptarlo como su único Señor y Salvador. Porque la palabra de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo Jesús, para que todo en el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por habernos sintonizado. Si te gustó este video, compártelo. Nos puedes mandar el like en Facebook, en YouTube, y te damos gracias por habernos sintonizado. Hasta la próxima.